¿Puedo comenzar? Adelante, profesor. Buenas tardes con todos los presentes en esta sala de Ciencias Sociales. Primero, para agradecer a los organizadores de la Red Peruana de Universidades para implementar esta segunda jornada de investigación en la cual están participando un total de 187 investigadores registrados en el RENACYT de las 22 universidades que pertenecen a la Red Peruana de Universidades de las 18 regiones. Creo que esta iniciativa, en concordancia a lo que inicialmente presentó el doctor Rodrigo Montoya sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, es un punto importante en el inicio y proceso de transformación de lo que necesita el país en términos de ciencia y tecnología. Creemos que estos procesos de democratización de los resultados de la investigación no solamente deben ser dentro del contexto del sistema universitario, sino todo el tejido social y productivo de la estructura del país. En ese sentido, me permito presentar a los ponentes. Ahora tenemos 3 ponentes, la doctora Débora Delgado, al doctor Luis Yarneque Chocas y al doctor Eber Chuy Betancourt. Primero, de acuerdo al cronograma planteado por los organizadores, vamos a dar la presentación de la hoja de vida de la doctora Débora Delgado. La doctora Débora Delgado Puglet es doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, ex doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Louvain, licenciada en Sociología Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Ciencias Sociales, con mención en Sociología, la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, Francia. Adelante, doctora Débora, tiene 15 minutos para hacer su presentación. Finalmente, también les hago un llamado a los participantes que las preguntas a cada expositor solamente se realizan a través del chat. Por favor, hacer sus preguntas de cada participante. Adelante, doctora. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación a la Red Peruana de Universidades. Es un gusto compartir esta mesa y presentarles resultados de investigaciones recientes que hemos llevado a cabo en la región de Ucayali junto con un equipo de investigadoras que han hecho esto posible y con la colaboración del gobierno regional, específicamente de la Gerencia de Asuntos Indígenas, que nos ha ayudado a llevar a cabo este trabajo de la mejor manera y además de una manera un poco diferente a lo usual, que es colaborando en cada paso para su realización, ya que bueno, la mayor parte del trabajo que se hizo, tanto desde el diseño como la implementación, se hizo durante el pico de la pandemia. Entonces, bueno, la idea inicial empezó con la voluntad de visibilizar cómo y discutir, ¿no? Cómo los pueblos indígenas se posicionan, de Ucayali específicamente, frente a una crisis sanitaria y cómo llevan a cabo acciones que les permiten protegerse a sí mismos, pero también cómo el Estado se posiciona frente a estas acciones, ¿no? Entonces, en el mundo en general hay un gran debate sobre la cuestión de resiliencia, que voy a pasar a detenerme en eso, y a nuestro juicio el debate sobre qué tan resilientes somos puede tener ciertas trampas, y la mayor de ellas es dejar a los actores más expuestos a ciertas a procesos que son además globales, pueden dejarlos expuestos y otorgarles el adjetivo de resilientes y abandonarlos, ¿no? O sea, cortar las posibilidades de colaboración para fortalecer esa capacidad.
Entonces, bueno, la idea también de esta presentación es un poco conversar sobre la forma en que hicimos este trabajo y presentarles los resultados. Entonces, hay esta ambición, que es una ambición de discutir la forma en cómo se aborda, sobre todo desde la literatura en cuestiones ambientales y en desarrollo, en la cooperación al desarrollo, la palabra resiliencia, que está entrando cada vez más en boga, cómo se aborda desde la investigación, desde y con los pueblos indígenas, que será más bien la posición que adoptamos y que nos parece que trae otra clase de resultados, ¿no? Entonces, en esto consiste también la originalidad del trabajo y nuestra postura, ¿no? Que el hecho de que trabajemos en colaboración con las propias organizaciones indígenas y para resaltar la voz y las opiniones que tienen, rastreando su desempeño, nos permite ver otra historia. Bueno, eso es lo que les contaré en el punto 3, y para concluir en qué puede significar hacer una investigación en estos temas desde este punto de vista, y cómo discutir y realizar la noción de resiliencia. Bueno, la COVID-19 ha afectado fuertemente a todo el país. Somos uno de los países más afectados del mundo, pero si uno mira la Amazonía como los 9 países que la conforman, efectivamente se ha visto particularmente afectada, ¿no? En cada uno de los países en cuestión, la Amazonía ni siquiera se tiene cifras tan exactas, y las condiciones históricas que le han dado forma a estos territorios y paisajes las colocan en una posición, digamos, de desventaja frente a los servicios públicos de salud y salubridad. Aquí vamos a tratar cuestiones que en realidad cruzan toda esta región, y nos vamos a centrar en el ejemplo de Ucayali. Entonces, como les decía, ¿no? Queríamos en esta investigación trabajar con las organizaciones indígenas, y al mismo tiempo que íbamos recogiendo sus testimonios sobre qué iba ocurriendo a través de entrevistas, también recogiendo los documentos que se iban generando, sus declaraciones, fotos, foros de Facebook, artículos en blogs, y cosas compartidas en medios virtuales como el propio WhatsApp, por ejemplo, que ha servido mucho para repartir información. Se iban denotando algunos temas que para nosotros tenían mucho que ver con una cuestión más conceptual, que es qué es la resiliencia, ¿no? Entonces, desde la literatura científica, la resiliencia es entendida como la capacidad de los sistemas, principalmente naturales, para recuperarse de las perturbaciones y tolerar o adaptarse a los cambios. Últimamente se habla sobre todo de los cambios climáticos, ¿no? Entonces, primero, la resiliencia se desarrolla en un mundo más de ingeniería, de resistencia de materiales, y luego pasa a la teoría de los sistemas complejos, principalmente en el mundo de la producción de las ciencias naturales, y describe esa capacidad de recuperarse a perturbaciones, ¿no? Y tolerar o adaptarse a cambios. Entonces es la capacidad de enfrentar factores de cambio como son el cambio climático, el cambio de uso de suelo, la contaminación de nutrientes, etc. Entonces se empieza a señalar que hay muchas personas y comunidades que les va bien a pesar de soportar grandes dificultades, traumas y privaciones. Y también se empieza a hablar de visibilizar y apalancar las prácticas de los pueblos indígenas en la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales ante los avances del cambio climático, como una forma de apoyar su resiliencia o reconocer su resiliencia. Ahora bien, esa es la forma en que se trata del tema cuando se habla del otro, pero cuando empezamos a ver la literatura producida, o sea, la literatura científica, en los trabajos empíricos producidos en colaboración con y desde y para las organizaciones indígenas, más bien reconocemos otro tipo de formas de conceptualizar y entender qué cosa es la resiliencia. Entonces, cosas que íbamos sintetizando son estas tres dimensiones.
La revitalización, entonces el concepto de revitalización también es bien interesante, porque no es solamente algo del debate sobre o de la producción en el marco de las comunidades indígenas, sino es algo que le excede y que es un concepto bien interesante de tomar en cuenta. Pero en este caso la revitalización de lo indígena, entendida como el reconocimiento y posicionamiento de su cosmovisión, sus conocimientos y prácticas, ¿no? Y esto es entendido como conocimiento y ciencia, así como el centro de su identidad y la orientación de su autogobierno. O sea, la resiliencia ubica desde esta forma de ver la revitalización del conocimiento como uno de los pilares de la orientación hacia el autogobierno, hacia la autonomía, hacia la posibilidad de ser sujetos autónomos. Luego otro elemento importante es el hecho de ser endógeno, o sea que parte, el centro, desde donde ocurre, es desde la propia comunidad o pueblo. Explorar los recursos y soluciones locales, hacer incidencia en el desarrollo local de la comunidad y, lo más importante, evolucionar a partir de cimientos del conocimiento cultural y práctico de las comunidades mixtas. Entonces, de nuevo, es una relación entre el conocimiento propio y las visiones del futuro, las visiones del desarrollo. Y luego están las fuentes de resiliencia, la relación con las tradiciones orales y la historia, la espiritualidad y ceremonias, las relaciones de parentesco entre familias y su relación con el mundo vivo. Estos principios de resiliencia son diferentes que los que encontramos en la literatura que habla del otro, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué encontramos en nuestra investigación en Ucayali? Para empezar, que si bien han tenido los pueblos indígenas amazónicos una gran capacidad de autoorganizarse, las secuelas de la pandemia, más allá que uno pueda halagar o resaltar su capacidad de resiliencia, entre comillas, ha generado una gran pérdida en el liderazgo y en el saber ancestral de los pueblos indígenas. Y también ha traído otra cosa que es muy interesante, que es que hay una migración de regreso a las comunidades, que todavía está ahí, y que obviamente, o bueno, no obviamente, pero esperamos que revitalice ciertos procesos, ¿no? Porque hay, bueno, y eso ya ha ocurrido, hay un compartir nuevo del conocimiento, ¿ya? Pero partimos de unas secuelas muy importantes. ¿Qué vimos? Vimos que hay una necesidad de denunciar y declarar públicamente que ha habido un abandono de parte del Estado a los pueblos indígenas, que ha redundado en estas secuelas, en estas pérdidas. Y se hicieron, por lo menos en Ucayali, exigencias muy claras y muy específicas. Exigir la provisión de un presupuesto específico con un plan de contingencia y prevención para enfrentar la COVID-19, que debía adaptarse en las comunidades indígenas amazónicas, y fortalecer la salud a nivel comunitario, o sea, las personas que están en las comunidades, y local, a través de la promoción de la seguridad alimentaria nutricional y un plan de comunicación con enfoque intercultural. Además, aparte de estas visiones bastante claras sobre qué tipo de acción debería tomar el gobierno, ¿no?, con prioridades claras, se compartieron prácticas de medicina tradicional y de cuidado que no seguían el protocolo del MINSA, sino más bien el protocolo que se tiene desde el propio conocimiento ancestral. Y se autoorganizaron centros de ayuda, de atención a aquellos que estaban padeciendo de la COVID-19 en sus diferentes niveles de gravedad, ¿no? Utilizando hierbas, plantas y técnicas ancestrales. Entonces se partía de una visión holística de la enfermedad como la del cuerpo humano en total, y se practicaron rituales y masajes, por ejemplo, muy efectivos que en clínicas o en hospitales se hacían en un estado en donde de repente, si bien tenían utilidad, podrían haberse hecho anteriormente, y se demostró que esto tenía efecto, aparte del uso de vapores y de raíces curativas. Además, otro elemento importante es que esta recuperación, revitalización de la sabiduría indígena ancestral
ha hecho que se deje de mirar a las plantas medicinales como algo que no sirve. Esto es lo que nos decía Susana Silva de FAU. Se les ha dado más valor. Eso es algo que ahora se está utilizando y por ende esto está Débora, salvando tienes muchas 5 vidas. minutos para concluir. Sí, Por sí, sí, sí. Entonces, la intención era integrar la medicina tradicional en la salud pública. La propuesta es insertar en los presupuestos y en la manera de pensar la cosmovisión indígena, el uso de plantas medicinales y em, también, y esto sobre todo muy importante, que las personas partan de estar más sanas, de estar más fuertes, a partir de una mejor dieta. Y esto nos lleva al siguiente elemento que es súper importante ahora que estamos dejando el pico de la pandemia, pero nos encontramos y nos damos cuenta que hay un problema subyacente, que es que nuestros cuerpos no están preparados, ¿no? O sea, que ha habido un problema con nuestra nutrición y que hay que recuperar entonces prácticas agrícolas tradicionales que permitan fortalecernos, ¿no? Eso ya más a un mediano y largo plazo. Entonces, la idea de las chacras integrales y los cambios en la dieta es algo que puede quedar y es algo que es súper importante de tomar en cuenta. Finalmente, hay que considerar que la salud de los pueblos indígenas, desde sus propias palabras, va más allá del enfoque biomédico que se puede seguir en los hospitales. Ya había mucha desconfianza antes de la COVID frente al uso del sistema biomédico para los pueblos indígenas y también para la población en general, ¿no? Hay mucha resistencia en general de los peruanos a ir a los hospitales y esto, por lo menos en el caso de Ucayali y de los pueblos indígenas en particular, es importante tomarlo en cuenta y entender que hay otras maneras de acercarse a la salud que complementan el enfoque biomédico. Una cosa es lo que produce la ciencia y otra es cómo se pone en práctica para el cuidado de las personas. Y la forma en cómo se ha puesto en práctica para el cuidado de las personas ha sido bastante eficiente, sobre todo considerando el tipo de cuidado que se tiene entre los pueblos indígenas que está tan ligado al cariño, al afecto, a la persona. Entonces es hora pues de reivindicar una acción a varios niveles para cambiar esa manera de cuidar el cuerpo de las personas enfermas. Esto es algo que han tratado diversas organizaciones indígenas. Entonces, si pensamos en la pandemia como un proceso que tiene que ver con grandes procesos globales, y nos ubicamos en la perspectiva de Ucayali, hay que pensar que la salud siempre va a ser una cuestión que cruza al planeta y en donde todos estamos ubicados en diferentes posiciones para poder colaborar. Los factores ambientales son súper importantes para condicionar nuestra salud y es algo que reconoce el enfoque de salud global. Sabemos que el cambio climático va a seguir acentuándose y eso puede poner aún más en peligro la integridad de nuestros sistemas agrícolas. Por ende, es necesario utilizar la noción de resiliencia con mucho cuidado. Una cosa es resaltar que las sociedades se pueden adaptar y que efectivamente lo hacen, y otra es resaltar esto para dejarlas adaptarse solas. Esto es una cuestión que no reconoce que todos estamos conectados y que así como estamos conectados para, soportamos las consecuencias de ciertos procesos que no parten de nuestra comunidad, también tenemos que devolver nuestra experiencia tratando el problema hacia la comunidad en general, y la comunidad en general nos debería saber cuidar mejor. Entonces, cuando hablamos de resiliencia a veces escondemos la desigualdad y la posicionalidad de los pueblos indígenas, y eso es algo que no deberíamos hacer. Las organizaciones indígenas han identificado bien las desigualdades en su tratamiento, y eso es lo que he intentado recoger en esta presentación, y el apoyo de los sistemas de producción agrícola de las comunidades enlazadas a una visión de salud global puede ser una manera de prepararnos a lo que viene. Muchas gracias. Con esto me quedo para no excederme. Gracias, doctora, por su presentación. Pasamos a la segunda presentación del doctor Luis Yarlequer Chocas, representando a la Universidad Nacional del Centro del Perú.
El doctor Luis Yarlequé Chocas es psicólogo formado en la Universidad Ricardo Palma de Lima, con grado de magíster en psicología educativa, obtenido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con grado de doctor en psicología, docente nombrado desde 1992 en la Universidad Nacional del Centro, investigador en áreas de cognición, educación ambiental, violencia, entre otras. Adelante, doctor Luis Yarlequé Chocas. Tiene 15 minutos para hacer su presentación. Muy agradecido. Buena tarde tengan ustedes, distinguida concurrencia. Reciban un fraterno saludo desde la Universidad Nacional del Centro del Perú, del grupo Ciencia, y vamos a trabajar un tema que es muy interesante y que surgió en condiciones de pandemia. Nuestra investigación, que está desarrollada por todo un equipo de la Universidad Nacional Centro del Perú, se titula Cuarentena y Pandemia, cuarentena, pandemia, variables sociodemográficas y salud mental en universitarios del Perú. Este estudio surge considerando que en este momento, en el mundo hay más de 239 millones de personas infectadas, de las cuales más de 91 millones están en América Latina y más de 2 millones en el Perú. En ese contexto, en el Perú, como en muchos países del mundo, se estableció una cuarentena que no abarcó, como solían hacer las otras cuarentenas, un grupo de personas infectadas o en riesgo, sino abarcó a toda la población peruana, considerando que toda la población peruana estaba en riesgo de infección. Ahora bien, en ese contexto se desarrollaron en el mundo una serie de investigaciones. Por ejemplo, en Colombia aparecieron investigaciones, en Argentina, en España y en el mundo en general. Empezaron a estudiar los efectos de un fenómeno nuevo, ¿no? Cómo una cuarentena podía afectar el comportamiento y la psicología de la gente. En el Perú, un estudio muy importante es el de Sánchez, el doctor Sánchez de la Universidad Ricardo Palma, que con su equipo estudió el comportamiento desajustado. Nosotros consideramos que esta situación de pandemia podía alterar la salud mental de los jóvenes universitarios. Y en esa lógica es que planteamos el estudio, tratando de establecer en qué medida iba esta salud mental era afectada, ¿no? La salud mental es una condición en la que el sujeto puede darse cuenta de sus posibilidades, de su realidad, puede manejarse en situación de estrés con éxito y puede aportarle a la sociedad y a su comunidad en general. Entonces, esa salud mental es, por supuesto, en lo que acabo de definir, muy amplia. Nosotros consideramos que 4 indicadores de esa salud mental podían ser la ansiedad, la depresión, las somatizaciones y la evitación experiencial. La ansiedad es un fenómeno psicológico displacentero que surge en condiciones en que la persona se siente amenazada y en ese contexto empieza a tener reacciones psicológicas y físicas que reflejan esa sensación de amenaza y displacer. La depresión, por su parte, es ya un estado psicológico un poquito más complejo, que supone la alteración psicológica en el sentido de que una persona con depresión empieza a tener ideaciones negativas, de subvaloración, incluso de muerte y suicidio, ¿no? Entonces, esta persona pierde la velocidad en su pensamiento y en su motricidad también. Las somatizaciones, por otro lado, son consecuencia de estos dos elementos anteriores, de la ansiedad, de la depresión y del estrés en general.
¿Qué implica? Implica que cuando tenemos un factor psicológico negativo, estamos en estrés, estamos en ansiedad, eso se empieza a expresar a través de nuestra fisiología, es decir, se altera la fisiología de nuestro organismo, ya sea en la digestión, en el sueño, se altera incluso en la disminución de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y por otra parte, la evitación experiencial es un concepto relativamente nuevo. Y digo relativamente nuevo porque en realidad se viene trabajando desde la década del 70 del siglo pasado, pero relativamente nuevo respecto de los otros términos que hemos venido conversando acá. ¿Y a qué alude? Alude a la tendencia de la persona a alejarse, a evitar situaciones que le generan ansiedad y estrés. Y estas situaciones generan una reacción aversiva en la persona. Entonces, la persona se aleja de la situación, pero también se aleja hasta de cuando nombras esa situación. Entonces, no solo te provoca conducta de evitación el fenómeno en sí, sino también, como diría, parafraseando a Pavlov, cualquier estímulo condicionado que lo asocie con aquel. Bien, en ese contexto, nosotros nos propusimos estudiar cuál es el nivel predominante de ansiedad, de depresión, de somatizaciones y de evitación experiencial en universitarios del Perú en condiciones de cuarentena por pandemia y en relación de variables sociodemográficas. Por supuesto, el objetivo era responder a esa pregunta y analizar esas variables, las relaciones entre esas variables. Ahora bien, para el desarrollo de esa investigación, vamos a observar los aspectos del método. Se trata de una investigación sustantiva descriptiva, con un método, por lo mismo, el método es descriptivo y se empleó un diseño descriptivo comparativo. La muestra. Nosotros tomamos una muestra de 1.264 sujetos, obtenidos con el muestreo intencional. No podíamos aleatorizar en condiciones de cuarentena, por supuesto, y entonces trabajamos con dos criterios, la accesibilidad y el consentimiento informado. En ese marco es que obtuvimos una muestra, por supuesto, disímil, ¿no? Casi el doble de la muestra estaba constituida por mujeres y la mitad, en la tercera parte, en realidad, por varones. Y eso mismo ocurrió en las otras variables que hemos controlado, como lo vamos a ver enseguida. Ahora, los instrumentos que hemos empleado son dos en general. Como les hacía mención, el doctor Sánchez con su equipo habían desarrollado una escala del comportamiento psicosocial desajustado, que nos parece muy interesante, está validado y confiabilizado, del cual tomamos tres subescalas, ¿no? Las que nos permitieron evaluar precisamente la ansiedad, la depresión y la somatización. Y por otra parte, hay un instrumento muy interesante, poco desarrollado, poco conocido todavía, que es de Barraca, respecto de la evitación experiencial. Ese instrumento se llama AAQ2. Bien, ¿qué resultados hemos encontrado en este proceso? Lo primero que hallamos y que podemos notar es que más o menos el 42% de la población estudiantil universitaria del Perú, en condiciones de cuarentena por pandemia, presentaba niveles medios de ansiedad. O sea, no niveles bajos, niveles medios de ansiedad. Y sumado a los que presentaban niveles altos, hacían un 50% de la población estudiantil que tenía entre niveles medios y altos.
Por supuesto que el nivel alto era mucho menor, ¿no? 8%. Eso significa también que de cada 108 estudiantes tenían niveles altos de ansiedad y que de cada 100 estudiantes, 42 tenían niveles medios de ansiedad. Entonces, eso supera los índices reportados antes de la cuarentena por pandemia. ¿Qué pasa con la depresión? En la depresión también se registró niveles altos. El 36% se encontraba de la mitad hacia arriba de la escala. Y el 8% en el nivel alto. Pero sumado todo eso, nos daba un 44% de estudiantes que se encuentran entre el nivel medio y alto de niveles de depresión. Esto es preocupante porque los estudios preliminares previos a la situación de cuarentena mostraban niveles mucho más bajos, ¿no? en la población estudiantil peruana. Hay un estudio interesante de San Marcos que encontró niveles mucho más bajos, lo cual es lo esperado. En la somatización, bueno, la cosa no es tan grave, porque acá el 70% se encuentra en el nivel bajo, es decir, 70% de la población estudiantil universitaria del Perú somatiza poco, pero el 27%, y sumado a eso al 3%, el 30% somatiza entre regular y bastante, ¿no? Entonces, eso también es importante, aunque la mayoría somatiza poco, es importante Ya entender que... le quedan 4 minutos para terminar su presentación. Ok, ok. Entonces, esto significa que los estudiantes somatizan poco y que también puede controlarse esa variable. En la evitación experiencial ocurre que la mayoría de los estudiantes tiene poca evitación experiencial, pero el 40% se encuentra de la mitad de la escala hacia arriba. Cuando comparamos a los grupos por género, nos encontramos que en todos los casos, en todas las variables señaladas, las mujercitas tienden a ser más ansiosas, más depresivas, más evitación experiencial y más somatización que los varones. Cuando lo trabajamos por área profesional, encontramos que esto es interesante. Los que somos de las áreas de ciencias sociales y humanidades, tendemos a ser más ansiosos, más depresivos, más somatizaciones y más evitación experiencial que los de ingeniería. Y estos a su vez más que los de ciencias de la salud. Al parecer, los de ciencias de la salud, por ser del área, conocer mejor la situación, presentaban menos efectos de la cuarentena por pandemia. Ahora, la edad también nos reveló ser un factor importante. Las personas mayores, los estudiantes mayores, tendían a ser menos permeables a los efectos de la pandemia, de la cuarentena por pandemia en estas variables. Entonces, los menores eran más permeables. Por departamento, encontramos algo interesante que nos induce a otras investigaciones. Por ejemplo, los estudiantes que procedían del Cusco tendían a presentar más niveles en los indicadores de las variables señaladas que los de Huánuco, que eran los que presentaban más bajos niveles en todas las variables. Esto también genera una interrogante. ¿Qué es lo que diferencia y que favorece a unos y desfavorece a otros? Ligado a los cuadros señalados antes, el mayor avance o menor avance en la carrera también establecía diferencias significativas. Por ejemplo, los estudiantes más avanzados en sus respectivas carreras tendían a deprimirse menos, a hacer menos ansiedad, menos somatizaciones y menos evitación experiencial que los jóvenes. Y finalmente, los que tienen parientes o amigos comprometidos con la enfermedad y muertos muchas veces, es natural esta parte sí, tienen mayor ansiedad, mayor depresión, mayor evitación experiencial, mayores somatizaciones que los que miran la enfermedad de lejos. Entonces, en síntesis, amigos,
las condiciones de cuarentena por pandemia afectan la salud mental de los jóvenes estudiantes del Perú. Y eso hay que tenerlo en cuenta para que tomemos medidas al respecto, tanto en el plano cognitivo, el plano académico, como en el plano de la salud propiamente dicha. Muchas gracias. Estas son las conclusiones. Gracias, doctor Luis Yarreté. Pasamos a la presentación final del doctor Eber Chuy Bentancur, de la Universidad del Altiplano. ¿Está presente? Profesor Franco, Sí. no está presente el profesor Chuy. Bueno, entonces pasamos a las... ¿Esperamos o pasamos a las preguntas? Sí, tal como le indiqué, pasamos a las preguntas, por favor. Correcto. Bien, los dos expositores voy a leer algunas preguntas que tenemos en la sala. La doctora Débora Delgado dice, ¿cómo interactuar e internalizar y adaptar la resiliencia desde la perspectiva del mundo occidental hacia la propia cosmovisión del mundo indígena, de sus propios saberes culturales? ¿Cómo se deben desarrollar en estos procesos? Y para el doctor Luis Yarreté dice, ¿a partir de qué resultados, a partir de su resultado de investigación, qué estrategias se podrían implementar en las universidades para reducir las brechas de salud mental en los estudiantes? Teniendo en cuenta que el 42.4% tienen ansiedad y depresión, ¿no? Esas son las dos preguntas que hay por parte de los asistentes, ¿no? Adelante, cada uno tiene 4 minutos para hacer sus respuestas y ahí culminamos esta tercera mesa. Adelante, Perfecto. doctora Débora. Muchas gracias. Muchas gracias por esa pregunta, me parece muy interesante. A ver, ¿cómo se pueden conciliar esas dos visiones, ¿no?, de resiliencia? Para empezar, como lo proponemos en el trabajo que estamos haciendo, se trata para empezar de trabajar en conjunto, ¿no? Todos en este caso tenemos el objetivo común de fortalecernos, fortalecer nuestra salud y disminuir nuestras vulnerabilidades como sociedad a eventos tan traumáticos como los que hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Estar abiertos a otras matrices de conocimiento. Son matrices que son ancestrales, son matrices que han probado su efectividad, entonces tienen cierta autoridad. Entonces hay que reconocer esa autoridad, que es la autoridad que les otorga su efectividad y el hecho de que hayan durado. Entonces, partiendo del mutuo respeto, trabajar para ver cuál es más efectiva en qué, ¿no? A nivel internacional se ha reconocido que la matriz de conocimiento de pueblos indígenas es muy buena para prevenir enfermedades. De hecho, la seguridad alimentaria que tenemos a nivel global se debe en gran medida al conocimiento agrícola de sociedades que nos preceden. Bueno, no les vamos a enseñar que el Perú ha dado al mundo muchísimas de las especies de las que come el mundo en general, ¿no? La papa, la yuca, etcétera, son la base de la alimentación actual. Entonces, hay que partir de eso, hay que partir del mutuo respeto y entender que las dos o varias matrices del conocimiento sobre la salud demuestran efectividad en diferentes dimensiones. Y partiendo de eso se puede trabajar mejor. Y yo veía otra pregunta en el chat sobre protocolos de salud, me parece, cómo la medicina tradicional puede colaborar con la medicina científica. Es en ese sentido, que ambas se pueden ayudar. Principalmente la medicina tradicional es muy buena, por ejemplo, para enfermedades que tienen que ver con golpes, para cuestiones que tienen que ver con prevención, que es lo que les señalaba, y mejorar las defensas. Y todo esto lo han demostrado, y la manera de trabajar, creo yo, es a partir de reconocer los fuertes de cada corriente. Más sería mi respuesta. Gracias. Gracias, doctora Débora.
Doctor Luis Yarlequé, hay una pregunta adicional. ¿Cuáles creen que sean las razones que diferencian a los estudiantes de Huánuco y Cusco? Además de la pregunta inicial. Adelante, doctor Yarlequé. Muy agradecido, en realidad muy interesantes las preguntas, porque esto nos lanza a la acción. ¿Por qué trajimos esta investigación, entre otras, a este evento? Porque en este evento nos encontramos universidades de todo el país y parece que este fenómeno de la depresión, de los niveles altos de ansiedad y somatizaciones, incluso la evitación experiencial, no es un fenómeno de una universidad, no es de una región, sino que en más o menos proporción está en todos. Entonces tenemos que tomar decisiones como universidades. Pienso que, por ejemplo, una de las primeras acciones que debe tomarse es replantear el tema de la tutoría, que generalmente está ubicado solamente en el plano académico. Entonces, hay una concepción de tutoría en la que se abarca a la persona en su conjunto. Creo que ese es uno de los primeros pasos que deberíamos dar. Abarcar a la persona en su conjunto nos va a permitir tomar acciones para reducir los niveles de ansiedad, depresión. Entonces, nuestros resultados, por ejemplo, nos muestran que cuanto más conoce la persona, con mejores recursos, enfrenta el problema. Y eso tiene que ver con lo que decía la colega, la resiliencia, ¿no? Entonces, creo que en todas las universidades la tutoría debería abarcar eso, en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay que desarrollar para todos, docentes y estudiantes, algunos elementos de la vida saludable. Por ejemplo, la actividad física, el ejercicio, aún dentro de casa. Para los que estén interesados, luego les voy a pasar, yo he desarrollado un pequeño gimnasio pequeñito en 3 metros por 2, donde se puede desarrollar actividad física que reduce el estrés, reduce la ansiedad y reduce la depresión. Porque, como les decía, la depresión implica reducción en la velocidad del pensamiento, de la actividad cognitiva, pero también de la actividad motriz. Y eso nos llevó a otro aspecto que también es importante. Nosotros, a partir de este estudio, hicimos un estudio sobre los efectos en la actividad cognitiva, que lo hemos presentado recientemente en el Congreso de Colombia. Y entonces encontramos que también la actividad cognitiva está afectada por la situación de pandemia. Entonces, por eso es que la universidad sí tiene que actuar al respecto y los profesores tenemos que ser un elemento fundamental en la reducción de la ansiedad, en manejar las técnicas para que el estudiante se sienta mejor dotado, tener mejores recursos para enfrentar esta situación. Ahora, se plantea la pregunta para cerrar, las diferencias entre una ciudad y otra. En realidad, el Perú es un país disímil en todo, en sus formas de trabajo, de vida, etc. Y al parecer, las condiciones de educación, de vida cotidiana, estarían haciendo que los estudiantes de un lugar sean más permeables a los de otro. Es un reto para nosotros y nos hemos planteado eso como un proyecto adicional, estudiar por qué esas diferencias, porque sí tendríamos que aprender algo que no sabemos sobre las condiciones en que crecen los estudiantes de Huánuco, y algo tendríamos que replantear entre los estudiantes de Cusco, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía tiene que investigarse. Muchas gracias. Gracias, doctor Yarlequé. A los organizadores, ¿damos por cerrado este evento? ¿O hay alguna presentación de... Aló, Rocío? Profesor Franco, solamente la Sí, profesora Débora y el profesor Yarlequé estaban sí, sí, presentes. ya sé, o sea, ya Sí, para cerrar la mesa, ¿no? sí, sí, está bien. Si no hay Bueno, más conclusiones. sí, y primeramente para agradecer a los expositores sobre sus brillantes resultados. Creo que ha sido un espacio de reflexión
muy interesante que está impulsando la Universidad Peruana, ¿no? En el contexto de cómo abordar la investigación que resuelva los problemas, no solamente los problemas científicos, sino fundamentalmente los problemas sociales. Estos problemas sociales hay que traducirlos en preguntas de investigación, porque esa es la dinámica. Ese proceso de democratización del conocimiento es muy importante, no solamente en el sistema universitario, ¿no? Sino a involucrar a todo el tejido social y productivo, ¿no? Porque la demanda solamente de conocimientos es muy baja en el país, ¿no? Los 3 millones de microempresas generalmente no demandan productos científicos, ¿no? Pero sí hay un creciente demanda social, ¿no? Ese es muy creciente, ¿no? Y ahí nosotros como universidad tenemos que involucrarnos, ¿no? Y creo que estos resultados de investigación representan o reflejan esa conectividad entre la sociedad y la universidad, la academia, ¿no? O sea, actuar en el contexto de lo que es la responsabilidad social universitaria, que no solamente es extensión cultural y proyección social, sino cómo involucramos a la formación académica en términos de la enseñanza-aprendizaje, sino cómo involucrar la investigación formativa, la investigación científica, tecnológica e innovación en el contexto del gran problema que estamos atravesando como país. Creo que este espacio de reflexión nos abre un portafolio de oportunidades en términos de nuevos programas de investigación en el cual estamos desarrollando como responsabilidad dentro de la Universidad Peruana. Les agradezco a los ponentes por sus brillantes resultados, al público que ha participado en esta mesa de Ciencias Sociales. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo a todos.